Muy buenos días, mis niños y mis niñas. Un nuevo día más de esto aprendo en casa. Ustedes ya me conocen, soy la licenciada Yulisa Elizabeth León Salvador, que enseña a estudiantes del segundo grado del nivel de primaria en la institución educativa Inmaculado Corazón de Vegeta. En esta oportunidad realizaremos el área de comunicación con el tema Escribimos historias de nuestras familias que han enfrentado retos. Para ello debemos conocer lo que es un relato. ¿Y qué es un relato? El relato es un género narrativo. Los relatos dan a conocer los datos esenciales, mas no revelan referencias detalladas acerca de los personajes o el lugar donde se desarrolla la historia. El relato puede estar basado en hechos reales o ficticios y son escritos siguiendo una estructura que es importante que conozcas para comprender mejor lo que estás leyendo. Vamos entonces a conocer la estructura de un relato. En primer momento tiene el inicio o introducción. Esta parte de cualquier historia, relato o cuento describe el tema, lugar y situación en que se sitúa. Se describen los personajes y se da un detalle del ambiente. Podemos usar palabritas como un día, había una vez, cierto día, hace mucho tiempo. Segundo momento o segunda estructura del relato, el desarrollo. En el desarrollo del cuento o historia se relatan los sucesos o acontecimientos que le ocurren a los personajes. Generalmente se presenta un conflicto que debe ser solucionado. Empleamos palabras como y sucedió que, pero cierto día, de pronto, a partir de ese día, etc. Tercer momento o tercera estructura del relato, el final o desenlace. Como dice la palabra, el final es justamente cuando sabemos cómo termina lo que se está contando, donde conocemos qué sucede finalmente con los personajes de la historia y cómo se soluciona el conflicto. Aquí empleamos palabras como al final, de esta forma, etc. Ahora te compartimos el texto que escribió Isabel acerca de cómo su familia superó un reto. Para ello, Isabel puso como título Mi familia luchadora. Vamos a ver el relato que escribió ella. Ella tuvo en cuenta la estructura de un relato. El inicio. El primer párrafo viene a ser para ella el inicio y utilizó la palabra un día. Vamos a leerlo. Un día mi abuela se enfermó y necesitó muchos cuidados, como darle de comer, ayudarla a vestirse y asearse. Papá y mamá decidieron traerla a vivir con nosotros para cuidarla. Vamos a saber si consideró el segundo momento, la segunda estructura del relato, que es el desarrollo. Ella utilizó como palabrita a partir de ese día. Vamos a leer. A partir de ese día cambiaron muchas cosas en mi casa y necesitábamos más dinero para los gastos de la abuela. Fue entonces que mamá decidió trabajar para ayudar con las cuentas. Como mi mamá empezó a trabajar, mi hermana mayor Sofía tuvo que aprender a cocinar, mi hermano Jorge a limpiar la casa y yo a darle de comer a la abuela. Tercer momento, que es el final. Ella ha utilizado la palabra han pasado. Han pasado muchos meses desde ese día. Al inicio no fue fácil, pero a pesar de todo, salimos adelante. Aprendimos a ser más fuertes y a hacerle frente a los problemas. Mis hermanos y yo logramos terminar bien el año escolar. Escrito por Isabel porque ella es la autora de este relato. Bien. Las palabritas un día, a partir de ese día y han pasado. ¿Por qué estas palabras están en negrita? Porque para escribir una narración debemos tener en cuenta los momentos que hemos visto. Inicio,
desarrollo y final. Estas palabritas que tenemos aquí ayudarán en la narración del acontecimiento que compartirás. ¿Cómo? Claro que sí nos van a ayudar estas palabras, porque gracias a ello podemos ordenar de manera ordenada nuestra historia, ¿ya? Podemos hacerlo de forma ordenada, ¿ya? Es la historia, el relato que nosotros vamos a escribir. Bien, ¿sabías que estas palabritas que ustedes pueden observar un día, a partir de ese día han pasado, son conectores? Y estos conectores sirven para relacionar las ideas, ¿ya?, que le dan sentido a nuestros textos, ¿ya? Aparte de que lo vamos a hacer de forma ordenada, nuestro relato, nuestra historia, estos conectores, estas palabritas le van a servir para relacionar las ideas y que estas ideas tengan sentido para nuestro texto. Bien. Vamos a conocer algunos conectores que podemos utilizar al inicio, al desarrollo o al final de un relato o de una historia. Tenemos, por ejemplo, al inicio. Podemos utilizar un día, hace pocos días, cierto día. En el desarrollo podemos utilizar las siguientes palabras o conectores. Y sucedió que a partir de ese día, de pronto. En el momento del final podemos utilizar las siguientes palabras o conectores. Al final, ahora, así fue como. Bien, vamos a darles entonces un reto. Piensa en un reto que tuvo que afrontar tu familia o un familiar y que te gustaría escribir. Organiza tus ideas respondiendo las siguientes preguntas en tu cuaderno o hojas de reuso con ayuda de un familiar. Y estas serían las preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién o quiénes le sucedió? ¿Qué hicieron? ¿Qué cambió? Aquí te vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo puedes escribir tu relato. Escribimos primero colocando el título de la historia a contar, ¿ya? Aquí está el título de la historia que se va a contar. Un ejemplo: logrando vencer mis dificultades. Ver los momentos descritos anteriormente, ¿ya? ¿Qué es las palabritas que anteriormente hemos dado? ¿Qué es lo que vamos a relatar? Y luego utilizar los conectores necesarios. En este caso vamos a utilizar los siguientes conectores: un día, de repente y ahora. Bien, ahora les voy a leer el relato de esta pequeña historia, ¿ya? Título: logrando vencer mis dificultades. Un día, mi familia notó que algo le pasaba a mi hermana María. Ella estaba muy triste, pero no nos quería contar qué le pasaba. Se aislaba de nosotros, hasta había veces en las que la escuchábamos llorar. Como segundo conector, la palabra de repente, el segundo momento, ¿no? El desarrollo. De repente, mi hermana María decidió contarnos qué cosa le estaba pasando. Mi mamá y mi papá le dieron mucha confianza. Entonces ella dijo que estaba embarazada y que el chico que era su novio la había dejado sola y estaba asustada cómo enfrentar esa noticia con ellos. Su familia le dio todo el apoyo y le dijo que nunca la dejarán sola y que un hijo es una bendición de Dios y que juntos la ayudarían a salir adelante. El tercer y último momento, que es el final, hemos utilizado la palabra o el conector ahora. Mi hermana y mi familia es feliz y aprendió a ser fuerte y a luchar mucho por su hija. Y se dio cuenta que todo se puede en esta vida con ayuda y apoyo de su familia. Bien, mis pequeños, esto ha sido un ejemplo de cómo tú puedes realizar tu relato de algún familiar que haya superado algún reto. Puede ser el papá, tu mamá, un tío, tu hermana, ¿ya? Entonces espero
tu relato con muchas ansias. Y bueno, es hora de despedir la clase. Los espero para otra oportunidad. Cuídense mucho, mis pequeños.